en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora recuerdo, debo compartir el Evangelio para que crean en el Cristo de Dios. Seré pescador de hombres. Hola, sube. Toma. Una, dos. Tengo una idea. ¿No sería mejor pescar con redes? Tienes razón. Vamos a intentarlo. Toma. Una, dos, tres. Invitamos a todos, hermanos, no que pasen al frente, sino que nos pongamos en pie y todos juntos alabemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento de nuestra vida todos fuimos pescados, ¿verdad? Alcanzados por Él, por su amor inmenso. Vamos a cantar con todo nuestro corazón este que es el canto lema de nuestra campaña, Misión Jesucristo. Esperemos que todos estemos en la misma sintonía de alabar al Señor, de agradecerle por la salvación que Él nos ha dado. Cantemos con todo nuestro corazón. Bajaste a la tierra, hiciste un hombre, tomando la forma de un siervo humilde, y nos cautivaste tu vida, viniste a morir en la cruz, sufriste la muerte, de mi fuente, llevaste mis culpas, siendo inocente, tomaste el lugar de
manos hay vida y su amor hay llevar. Hay salud a la herida, en su sangre quedó. Para todos alcanza en su cruz salvación, que nos trae esperanza, en sus brazos hay paz. En sus manos hay vida y su amor hay llevar. Hay salud a la herida, en su sangre quedó. Para todos alcanza en su cruz salvación, que nos trae esperanza. Solo Cristo salva, solo en Él hay vida y hay perdón. No es por obras, es por gracia, que nos da la redención. Solo Cristo salva, solamente tienes que creer, aceptar el gran regalo de la salvación por Él. Solo Cristo salva. Amén. Gloria a Dios. Digamos ahora nuestra declaración de fe para escuchar la palabra en esta mañana. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Somos desafiados, hermanos, a creer en el Cristo de Dios. Durante toda esta semana estuvimos leyendo la segunda parte del libro, la segunda semana, porque es por semanas que se lee este libro, una semana en la que aprendimos que el Señor Jesucristo no llegó en un vacío, no llegó como un plan emergente de parte de Dios, sino como la culminación del plan original de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ustedes y yo pudimos analizar en su palabra, a través de los capítulos del libro del 8 hasta el 14, tal vez usted todavía no lee el 14, el de hoy, porque lo lee por la tarde, yo no sé, pero en este libro, Misión Jesucristo, aprendimos el protoevangelio, el significado de Mesías, Cristo ungido. Si usted dice protoevangelio, ¿qué es eso, pastor? Seguramente no leyó el capítulo, entonces no tiene el libro. Le recomiendo que se haga de él y que pueda estudiar junto con nosotros, aunque le recomiendo que si compra el libro recién, debe alinearse con el capítulo que vamos, con la nueva semana que estamos. Pero estudiamos el protoevangelio, el significado de Mesías, Cristo ungido, que son la misma palabra en tres idiomas distintos: ungido español, Cristo griego, Mesías hebreo, pero es la misma cosa. Alguien que ha sido reconocido para algo, se ungía con aceite en aquella época para reconocer a alguien como rey, también como profeta, y el Señor Jesucristo es el ungido de Dios. No es un ungido, es el ungido de Dios. También aprendimos que se trató de una promesa cumplida, una promesa en el Antiguo Testamento. Estudiamos algunos pasajes en particular, y muy particularmente el de Isaías, al que llamamos a ese pasaje el siervo sufriente. Entendimos que su llegada fue oportuna. El Señor Jesucristo nació en el vértice de la historia. Se hizo un hombre, es decir, se encarnó en el vértice de la historia. Estudiamos el reino que vino a establecer, y este día, hoy, tal vez en la mañana si ya tuvimos el devocional, o por la tarde, enfrentamos el desafío a creer en el Cristo. Muchos han creído en el Cristo, otros han creído en el Cristo. Algunos han dado su vida por creer en el Cristo. Y quiero cantar. ¿Me dan permiso de cantar? Hermanos de videos, ya saben qué voy a hacer. Voy a cantar un canto, ¿sale? Pero mientras este canto se escucha, porque ya está grabado, se van a presentar en la pantalla algunas imágenes. Y creo que sí conviene que tengamos esta luz más tenue, la de acá, de toda la gente, para que podamos leer bien, porque hay un problema ahí con las letras. El canto que voy a cantar ya está grabado, y lo compuse pensando en uno de mis héroes favoritos de la historia de la fe, Policarpo, el pastor de Esmirna, esa iglesia que aparece en Apocalipsis. Tenía 80 y tantos años cuando la gente, la chusma del pueblo, se juntó en contra de él y dijeron: matemos al hereje. Los cristianos eran acusados de ateos, de caníbales, de organizar orgías y de haber quemado Roma. Y fueron toda la gente a donde él estaba, lo tomaron y lo llevaron hacia la muerte. Le decían sus captores: ¿no te da dolor ver a tus hijos y a tus seres queridos llorando por causa tuya, porque vas a morir? Él decía: sí, me da dolor y mucho. Pero
Jesús me salvó. Y durante toda mi vida, más de 80 y tantos años, Él nunca me ha fallado. No puedo fallarle en este momento. Si voy a morir, apresúrense, estoy listo y ansioso de encontrarme con Él. Esta canción, este canto cristiano surge de este testimonio y del de otros más. En el video aparecen otros más, hombres y mujeres que creyeron en Jesucristo y dieron su vida por esa fe. Escuchemos y veamos también. Entró despacio en la arena, con más amor que temor, y mientras todos gritaban oró. Un pulgar hacia el suelo, un grito desató, y en su pecho un suspiro se oyó. Las fieras confundidas, los hombres temerosos, se detuvieron ante aquel gigante. El morbo y la pasión, la chusma quería ver sangre de un santo y lo logró. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo en medio del dolor. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo al morir. No temas al león, tampoco al gladiador, el fuego de Nerón no quema. Enciende tu valor, recuérdate campeón, si un día caes Él te lleva. No pienses en volver, que el sol te dé en la frente y eleva tu oración. Y adelante, adelante, adelante. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo en medio del dolor. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo al morir. Entró despacio en la arena, cantando una canción, fue su último aliento, adoración. Fueron miles de cristianos que murieron en el circo romano, en las fiestas orgiásticas de Nerón, con sus cuerpos encendidos o perseguidos por perros salvajes que soltaban después de haber cocido en el cuerpo de los cristianos en vivo, en carne viva, trozos de piel de otros animales para que fueran presa fácil de estos que los perseguían. Dieron su vida por Jesús. No se saben, pero hoy todavía hay cristianos, personas que mueren por Cristo. Cada año miles de personas
especialmente en el mundo árabe y en los países todavía comunistas que persiguen el cristianismo, siguen muriendo cristianos, y tristemente en México también, en algunas regiones de nuestro país, aunque el gobierno no acepta eso, hay persecución religiosa y hay cristianos que mueren por su fe, por creer en Jesucristo. Pero de alguna manera todos entregamos la vida por Jesús, todos. De eso se trata esta campaña Misión Jesucristo. De eso se trata la enseñanza de esta semana que estamos culminando ahora. Creamos en el Cristo hasta darle nuestra vida. Y darle nuestra vida en cualquier sentido, para morirla por Él o para vivirla por Él. De hecho, todos, si vivimos la vida por Cristo, moriremos por Cristo también, sea de la manera que sea, moriremos por Cristo. Miren, el Señor nos hace a todos los seres humanos un llamado a creer en Cristo. De hecho, Juan, en su Evangelio, casi al terminar, nos hace entender que todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se hace en la vida cristiana, tiene el objetivo de que creamos en Cristo. Miren lo que dice él casi al final de su Evangelio, capítulo 20, versículos 30 al 31, si quieren leerlo conmigo, si está en la pantalla, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se trata de un propósito doble, que creamos y que tengamos vida, que creamos en el Cristo de Dios y que tengamos vida. Así que podemos decir que todo lo que hacemos en la iglesia, retiros, congresos, cantos, conciertos, canciones, libros, reuniones como esta, institutos bíblicos como el de hace rato, todo lo que hacemos en la iglesia tiene ese propósito doble, que creáramos en Cristo y que tengamos vida en su nombre. Les convoco entonces a que vayamos a un pasaje de la Escritura en donde el Señor Jesucristo desafía a un hombre a creer en Él. Es un invidente. Es famoso en el Evangelio, en los Evangelios y en el Evangelio de Juan, es donde se narra, porque se le llama el ciego de nacimiento. Jesús sanó a otras personas que habían llegado a estar ciegos por algún problema. Yo sé que sea infecciones de los ojos y cosas así, que en aquella época parece que era bastante común, pero este es un ciego de nacimiento y se hace toda una controversia por causa de eso. Y me parece que el desafío que el Señor Jesucristo le hace a este hombre es muy pertinente para que nosotros enfrentemos el mismo desafío el día de hoy. Por eso les propongo lo siguiente: la historia es extensa, es un capítulo 9 de Juan, y la narración del milagro es extensa, pero justo al final hay 3 versículos en donde el Señor Jesucristo le da como una aplicación al milagro. ¿Recuerdan que en el Evangelio de Juan los milagros no son milagros, se llaman señales? Y por señal entiéndase algo que significa una cosa determinada. Una lámina, siempre explico eso, una lámina de 8 lados, octagonal, con la palabra alto en rojo frente a las vías del tren, ¿cuánto vale? 73 pesos. Eso vale, eso investigué yo, la lámina y la pintura, 73 pesos. Pero ¿cuánto vale que usted se detenga? Porque esa señal le dice alto, viene el tren. ¿Cuánto vale? La vida, el carro o alguna cosa que usted más va a perder. Los milagros de Jesús son señales. Les propongo que vayamos a esta señal y que estudiemos así rápidamente todas las enseñanzas que nos dice, pero al final me permiten el desafío compartir con ustedes, a la luz de la explicación que da Jesús, las enseñanzas más importantes para nosotros. Vayamos entonces al pasaje, y la primera cosa que nos dice es esta: más que filosofar, aceptemos la condición humana. Más que filosofar, aceptemos la condición humana. Usted va a la escuela y le puede preguntar a su maestro: maestro, ¿quién era más sabio, Sócrates o Platón? Si usted quiere filosofar sobre eso, puede preguntar eso. Pero cuando usted está en el hoyo porque se cayó, ¿qué está filosofando, no? Usted solamente piensa: ¿me pueden sacar? Creo que eso es lo que dice Jesús aquí. Mire cómo dice el pasaje. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Oigan, el Señor aprovecha la situación y la pregunta para enseñar algo importante respecto a la condición de la raza humana y para enseñar algo con respecto a su misión. ¿Qué respuesta? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice: no es que pecó este ni sus padres. A ver, ¿pecaron sus padres de este joven, de este hombre ciego? Sí, seguramente eran pecadores. ¿Habría pecado él alguna vez? Seguramente que sí. Que fuera invidente no significaba que no podía pecar. Sí pecaba, por supuesto. Entonces, ¿por qué dijo Jesús: no es que pecó este sus padres? Lo que está diciendo Jesús: no importa eso. Lo que importa es su condición. Y quiero decirles que además la condición que él tiene, todos la tienen.
Quiero decirles que todos los seres humanos están en problemas, no ven bien. La mayoría, todos los seres humanos están ciegos. Yo soy la luz y vine a solucionar el problema. Jesús aprovecha para ayudarnos a entender su misión, pero también para ayudarnos a entender el problema humano. Estábamos en el hoyo sin Dios. Estamos en problemas. Nos dice Jesús, estamos necesitados de guía, pero Dios tiene un plan para solucionar nuestro problema. Cristo es la luz del mundo. El asunto es muy claro, solo un ciego podría ignorar estas verdades, y ese es el meollo de la vida. En vez de andar filosofando, pastor, ¿y usted qué piensa? Le hablamos a alguien de Cristo y que nos dice, qué interesante, ¿a qué iglesia vas tú? ¿Y ustedes creen en los santos? ¿Y qué opinan de la Virgen? ¿Y qué opinan de Papa Francisco? Pues sí podemos dar la opinión si quieres, pero el problema de la raza humana es que estamos en el hoyo de la perdición, sin esperanza, sin propósito, si no tenemos a Dios. Y el meollo de la vida entonces es que Jesucristo tiene un plan para salvarnos y que nos invita a creer en Él. Eso es lo importante. Por eso la primera cosa que dice este pasaje es que, más que filosofar, aceptemos nuestro problema. En segundo lugar, más que discutir, creamos en las obras de Dios. Mire esta narración, qué interesante. Dicho esto, que preguntaron a Jesús y Él respondió, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, era ciego, ¿qué no entienden? Búsquenlo ustedes sí ven. Yo no veía nada, a mí me dijo alguien y yo no veía nada, luego fui y me lavé y ya vi, pero no lo vi a él. ¿Por qué me preguntan? No dijo todo eso, pero yo me imagino que pudo haberlo dicho. Porque cuando Jesús le puso lodo con su saliva en los ojos, él no veía nada. Fue y se lavó y regresa y no está. ¿Quién lo hizo? No sé, lo ando buscando. Ustedes son los que ven desde siempre, yo soy el que acaban de empezar a ver. ¿Cómo quieren que les diga todo? He aquí algo típico de la raza humana. Dios realiza un gran milagro y en lugar de creer, los seres humanos discuten al respecto. ¿Será ese el que sanó? No, no es, se parece, ha de ser su hermano gemelo. No, quién sabe, lo que pasa es que no sabemos. ¿Qué discuten? Él es, él dice, yo soy, ¿qué les pasa? Soy yo. Es más, quieren que una limonita, por el amor de Dios, ya vieron, soy yo, soy el mismo. Pero ellos discuten. Ahora usted dice, qué gente, qué absurdo, un milagro, y discuten. Discúlpeme, no lo critiquemos mucho, así somos el día de hoy todavía. Nos cuesta trabajo creer. Les pongo varios ejemplos, uno muy personal. Hace algunos años, la mayoría aquí sabe que yo tuve un problema cardíaco y me dio un infarto y esas cosas. No supe que era infarto hasta años después que me hicieron un estudio y me dijeron, oye, usted sufrió un infarto hace no sé cuándo. Pero cuando me dio eso, fui al hospital, estuve con doctores, me hicieron un estudio que se llama prueba de esfuerzo con talio. Corrí en una caminadora durante 40 minutos, ya me estaba desmayando. Luego me inyectaron algo, estaba lleno de electrodos, del electrocardiograma y esas cosas. Luego me inyectaron una sustancia radioactiva y luego me metieron a una máquina para ver el recorrido de mi sangre por todas mis arterias y descubrieron que tenía 2 arterias obstruidas severamente, isquemias se llaman. Hablaban de operarme a corazón abierto, de hacerme una angioplastia, o como se diga. Eso significa que se meten a mis arterias, las inflaman y luego le meten así tipo, ¿cómo se llama eso que hacen los? Tipo plomería de corazón. Le meten un tubito para mantener la arteria abierta, o bien pensaban en hacerme una, ¿cómo se llama? Bypass, o sea, me cortarían acá una arteria y me hacen ahí un remiendo de plomería de corazón. Hablaban de que estaba peligroso lo que me iban a hacer y no sé qué, y de pronto cuando entraron en mi corazón descubrieron que mis arterias estaban libres como el periférico a las 3 de la mañana, dijo el doctor. El doctor me dijo, antes de usted hicimos el estudio a una viejita, después de usted a un niño, no nos pudimos haber equivocado. Yo compartí eso y hubo quien dijo, gloria a Dios, pastor, pedimos un milagro, pero no faltó quien dijera, a lo mejor era otra cosa, pastor, a lo mejor su dolor nada más era de la hernia yatal. A lo mejor es que fue un aire que le dio, estaba calentito y salió en la tarde. Oiga, a lo mejor sí, pero ¿qué importa? Soy sano, pero ¿qué manía de echar a perder los milagros de Dios?
A lo mejor fue esto, a lo mejor fue aquello. No, es que un cometa pasó por la Tierra y los gases de la cola del cometa se metieron a la atmósfera terrestre, se condensaron en el oxígeno y en el aire, y cuando cayeron a la Tierra se pegaron en las plantas y se hizo una sustancia blanquecina que sabía muy rico, y ese es el maná. Yo digo, qué padre milagro hizo Dios, ¿no?, a través del cometa. Pero hay gente que quiere inventarle para no creer. Ya les he contado de los racionalistas, hasta teólogos racionalistas, que tratan de decir que los milagros, no fueron sobrenaturales, tienen explicación científica. Las paredes de Jericó es que no tenía buenos cimientos, y entonces tanto caminar por ahí, se ablanaron los cimientos y gritaron y se cayeron. Oh, sí, que padrísimo. De cualquier manera, aunque haya sido así, qué milagro de Dios. No, el mar Rojo no se abrió. Lo que pasa es que hubo sequía, no llovió durante no sé cuántos años, y además la tierra cambió un poquito su eje, entonces las aguas bajaron. Era un charquito de 30 centímetros. Lo milagroso es que ahí se ahogaron los egipcios, ¿no?, en 30 centímetros. Se metían uno al otro y se detenían la cabeza. Compadre, no respire, para poderse morir, porque si no, no hay milagro, compadre. Qué manía de algunos de echar a perder los milagros y decir que no son, pero eso nos pasa aún a nosotros. Hermanos, Dios transforma vidas. El cristianismo es una realidad. No evaluemos la fe por nuestras experiencias negativas, veamos las obras de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Hay gente que dice, me dice una mujer por ahí, pastor, es que todos los hombres son iguales. Hermana, a usted 1, 2 o tal vez 3 le han hecho la vida imposible, pero no nos corte a todos con la misma tijera. ¿Qué culpa tengo yo de que le haya ido tan mal? Todas las mujeres son iguales. Compadre, que a ti te haya destrozado el corazón una mujer, ¿qué culpa tienen todas las demás? Algunas personas valoran la vida por cómo les ha ido. Les he contado de aquella caricatura de mis hijos, de la historia de Noé. Está Noé ahí hablando a la gente y diciéndoles, Dios me habló. Y dice una mujer de ahí, de la historia, de la caricatura, si Dios habla con Noé, ¿por qué no habla conmigo? Es que ya ven las traducciones de no sé dónde sacaron algunas traducciones, como las del hombre del rifle, salga de ahí o le mataré. ¿Se acuerdan de eso? Eran las más traducciones, no las traducciones de los de ahora, de voces como nosotros, sino, si Dios habla con Noé, ¿por qué no habla conmigo? Me caía regorda la mujer esa. Hay gente que piensa, Dios no habla con nadie, porque como no habla con ellos, cree que no habla con nadie, porque valoran la vida conforme a su propia negativa y tremenda experiencia. Dios hace milagros alrededor de nosotros. No todo el mundo lo ve, no todo el mundo lo reconoce, no todo el mundo lo disfruta, y por eso hay personas que no creen en milagros. ¿Por qué ese afán por no creer? Más que discutir, creamos en las obras de Dios. Más que en la opinión popular, atrevámonos a creer. Mire cómo dice el pasaje. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle. Oiga, si dice que volvieron a preguntarle, quiere decir que le han preguntado, ¿verdad? Por favor, cuente cuántas veces lo interrogan a este pobre ciego. Ex ciego. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿cuántas veces van, hermanos? Diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Son unos cobardes estos papás, déjenme decirles, son unos cobardes. Tienen miedo de los fariseos que habían anunciado que si alguien hablaba bien de Jesús sería expulsado. Y ser expulsado de la sinagoga en aquella época era muy grave. Era como si usted vive en un pueblo determinado y en ese pueblo hay un mercado, y todos los del pueblo son parte de ese mercado, y resulta que a usted lo expulsan del mercado, lo expulsan de la parroquia, lo expulsan del mercado, y usted no puede más vender ni comprar ahí. Eso es serio. Además no lo podían saludar, no podían tener compañerismo con él cuando alguien era expulsado, y los papás tienen miedo y dicen, edad tiene, ya no tenemos la patria potestad sobre él, él ya vota por sí mismo, pregúntenle a él, y lo que diga es asunto de él, no es asunto nuestro. Se lavaron las manos,
con respecto a él. Pero hay que decirlo, la insistente negación de la fe de los religiosos de aquella época resulta incluso ridícula. Hay un milagro, ¿por qué no creen? ¿Por qué tanta investigación? Por su religión. Pero el problema es que crearon una atmósfera de incredulidad. Con sus amenazas y con su aparente erudición crearon una atmósfera de incredulidad. Incluso los padres tuvieron miedo y no declararon nada con respecto a Jesús. Claro que sabían que él lo había sanado y claro que sabían que era un milagro. Podemos decir que los fariseos pusieron de moda no creer. Es triste, pero mucha gente decide no creer por moda, porque los que lo rodean no creen. Es triste, pero qué lindo los niños cantándole al Señor, ¿verdad? Qué hermosos orando. Una pequeñita abrió el culto haciendo una oración. Lindos los niños haciendo señales y los que actuaron, hermosos. Pero debemos reconocer que jóvenes o niños de una generación de hace años se convirtieron en adolescentes y luego en jóvenes. A la preparatoria por ahí empezaron a dudar de su fe. Un día llegaron a la universidad y en la universidad su maestro ateo, pero tiene todas las condecoraciones de educación que puede tener y crea un ambiente de incredulidad, habla, vocifera en contra de la Biblia, en contra de Jesús, dice que la religión es el opio de todos los pueblos, y ese joven se siente tentado y en algunas ocasiones cae en la tentación de ponerse a la moda con todos y también dudar y también dejar de creer. Es triste, pero así sucede en ocasiones. Por eso digo, más que la opinión popular, atrevámonos a creer. ¿Por qué insistir en buscar pretextos para creer? ¿Por qué preguntar a otros? Preguntémosle a Dios. Andaban preguntándole a los papás y a él otra vez y otra vez, lo interrogaron muchas veces. ¿Por qué no van con Dios? Dios, de veras, ese que anda aquí sanando, ese enviado tuyo, si se decían que oraban mucho, ayunaban varias veces al día y se ponían sus caras así como que estoy ayunando, es que soy el más santo de la región. ¿Por qué no hablaban con Dios y le preguntaban? ¿Por qué tratar de creer lo que la mayoría piensan? ¿Por qué no atrevernos a creer y ser revolucionarios? Y eso funciona incluso para los evangélicos dentro de los evangélicos. Porque de repente ustedes y yo, hermanos de Oreb, de repente ustedes y yo en otras reuniones nos sentimos, yo me siento incómodo. He sido invitado a reuniones en donde por allá está uno declarando no sé qué y por allá está otro atando al diablo y por allá está otro no sé qué. Yo digo, esto es de Dios. Yo no creo que tengamos poder en la boca para declarar ni para atar a nadie. Y nos sentimos incómodos porque pensamos diferente. Aquí mismo a veces me siento diferente, porque sé que cuando despepito yo contra las ideas herejías del neocarismatismo, algunos de ustedes también se me enojan, porque algunos aquí presentes vienen a Oreb y estamos en Oreb, pero entre semanas se van a alguna reunión por ahí para que los tumben o los hagan algo, porque hay gente que no está satisfecha con el sencillo, puro evangelio de Jesús y necesita emociones o cosas esotéricas que se mezclan con el cristianismo. ¿Por qué no atrevernos a creer la pura verdad? Aquel hombre fue sanado mediante un milagro maravilloso de Jesús, sin aspavientos, sin declaraciones de nada, sin que nadie hiciera ningún ritual, sin que hubiera cancelación de pecados generacionales. Sencillamente Jesús quiso y lo sanó. Pero hay discusión religiosa, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el sábado? Pretextos para no creer en el Cristo de Dios y no experimentar vida. Más adelante, sigue diciendo el pasaje, más que religión, se trata de una experiencia real. Miren, siguen los interrogatorios. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. ¿Cuántas veces van ya, hermanos? 6 veces, si tomamos en cuenta la de la gente. Y le dijeron, da gloria a Dios. Eso significa, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo estaban poniendo en el banquillo los acusados cuando le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, miren qué chulada de chamaco, recién ve, pero es más listo que ellos. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cómo la ven? Eso no lo dijo, ¿no? No, pero debía haberlo dicho. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él ya harto responde. No dice ya harto, pero él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Pum! ¿Oyeron el cráneo que se quebró? Porque fue una patada de mula en la cabeza. ¿Queréis acaso haceros también vosotros sus discípulos?
y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, y por maravilloso entiéndase, esto es lo curioso, esto es lo raro, esto es lo extraordinario, esto es lo que no entiendo, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso es lo curioso, me estoy sospechándome algo. Ustedes son los que hablan de milagros y de Dios haciendo proezas. Ustedes nos enseñaron que abrió el Mar Rojo, que derribó las murallas de Jericó, y no saben de este hombre que hace milagros. Se me hace sospechoso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Sí, lo excomulgaron. Ya dije que cuando le dijeron que dijera dar gloria a Dios, estaban poniendo en el banquillo los acusados, pero él, y es lo maravilloso, se mantuvo firme en su decisión de creer y de confesar a Jesús. Además manifestó una lógica extraordinaria. Analicemos lo que quiso decir. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros? A ver, explíquenme, maestros de teología. Les dice: ¿cómo puede un pecador hacer milagros? ¿Cómo es que ustedes no saben de dónde es? Y a mí me abrió los ojos. Los teólogos no saben nada de él. Si no viene de Dios, ¿cómo es que hace maravillas? Dice él en su lógica de ex ciego. ¿Por qué preguntan tanto? Y otra vez les digo, repito que les dijo: ¿quieren ser sus discípulos? Esto se parece mucho a lo que pasa en nuestros días. Hermanos míos, dejemos los prejuicios religiosos y analicemos la evidencia. No, yo no me convierto al cristianismo porque tengo una religión familiar y quiero ser respetuoso de mis padres. ¿Se imaginan los aztecas, los mayas, los tlaxcaltecas, cuando viene el cristianismo de Europa acá a América? ¿Se imaginan? No, yo voy a seguir con Tlaloc, con Huitzilopochtli, con no sé quién, porque es la religión de mis padres. ¿Se imaginan los lacandones? No me convierto yo. Los arumaras que adoran las montañas y demás, yo sigo en lo mío, porque si me anuncian esto, no, debo hacer honor a mis padres. Cada persona debe considerar las evidencias y creer y decidir qué va a creer. Es lo mejor que le puede hacer a un papá. Si nuestros padres, creyentes o no creyentes, nos dieran desde el cielo, seguramente dirían: cree en la verdad. Es lo que conviene, creer la verdad. Dejemos las opiniones, la tradición y las costumbres a un lado y busquemos la verdad en lo profundo de la palabra. Leamos con atención su mensaje. En ocasiones la tradición, la cultura popular nos mueve y dejamos de creer en Cristo por causa de eso. No creamos en la infalibilidad de los hombres, sino en la veracidad y fidelidad de Dios. No nos impresionemos por las declaraciones de los científicos ateos, ni por los valores corruptos que se están poniendo de moda, porque desgraciadamente se están poniendo de moda. Ideas como estas se están poniendo de moda. Vamos a la siguiente idea. Más que sanidad física, se trata de salud espiritual. Miren, leamos las últimas palabras de la narración. Después iremos a la explicación de Jesús. Lean conmigo versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Recuerdan? Era ciego. Le ponen lodo en los ojos con la saliva a Jesús. Va al estanque y cuando regresa no está Jesús. Está listo para creer. Su fe está dispuesta, pero no sabe quién es, no sabe dónde depositar su fe. Además, acuérdense, es ciego de nacimiento. Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Se postró ante sus pies. Eso significa adorar, se postró. Podemos decir que había sido sanado de sus ojos, pero le faltaba sanar del corazón y el Señor le dio la oportunidad para confirmar su fe. En aquella época se creía que las personas estaban enfermas o tenían desgracias en la vida en proporción a sus pecados. Si te pasaba algo malo, seguramente tienes un pecado bien grande. Eres leproso, seguramente es causa de tu pecado. El problema es que estés ciego de nacimiento. Por eso fue la controversia, por eso preguntaban los discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Por eso le dijeron: tú estás en pecado y nos enseñas a nosotros, porque decían de un ciego de nacimiento, ¿cómo pecó?
Se supone que las desgracias de la vida son causadas por el pecado. Este no había nacido como pecó. Había dos teorías. Decían que había una especie de antesala antes de nacer y ahí había pecado. Y otro decía, no, es por culpa del pecado de sus papás. Los dos son errores. Pero el problema es que el día de hoy sigue habiendo fariseos como esos. Cuando a usted le pasa una desgracia, ¿qué le dicen? Oh, chiquito, pues habla con Dios porque algún pecado has de traer. Y usted y yo, como si somos pecadores, pues se la creemos porque pues ni modo de decir que no somos pecadores. Si de veras las desgracias o las enfermedades son consecuencia de los pecados, no, pues yo soy de lo peor. Porque últimamente me ha llovido en mi milpita. Mi esposa, y le recomiendo un sermón que predicó ella en la reunión de matrimonios el sábado antepasado. Mi esposa, no voy a decir la enseñanza, pero se la recomiendo ver en internet, pero ella contó una anécdota que le aconteció. Fue a una tienda libre de gluten para comprar cosas para celíacos como yo, y se encontró ahí una señora, y ya ven las señoras, una tiendita chiquita, porque cosas libres de gluten hay como unas 12. No crea que haya así gran cantidad. Entonces estaban ahí escogiendo entre las 12 cosas lo que iba a comprar una cosa para mí, y le dice mi esposa a la señora, se hacen amigas, sí, fíjese que yo me estoy estrenando, dice mi esposa, porque mi esposo está estrenando como celíaco, y por eso ando buscando. Y la señora dice, sí, también mi esposo es celíaco. Y entonces mi esposa le dice, y no, mi esposo, pues, era una lucha a ver quién tiene el esposo más amolado. Mi esposa le dice, no, pero mi esposo además es diabético. O sea, hay que escoger cosas sin gluten y sin azúcar. Y la señora dice, bueno, mi primer esposo era diabético, por eso me divorcié. Y me salió celíaco. Yo le digo a mi esposa, no, pues tú no tienes que divorciarte porque soy las dos cosas de una vez. Paquete doble. Oigan, eso pensaban, y por eso aquel hombre se sentía no solamente en desgracia por su ceguera, sino que Dios no lo quiere, no lo ama, y viene Jesús, y por eso le dice, ¿estás listo para creer en el Cristo? Sí, Señor, estoy listo, pero no sé quién es. Hablas con Él. Creo, Señor. Me encanta, estaba listo para hacerlo. Hermanos míos, no se trata solo de decir que hay Dios, se trata de seguirle y obedecerle. No se trata solo de acudir a Él cuando lo necesitamos, se trata de caminar con Él todos los días. No se trata solo de presumir un milagro, se trata de entregarle la vida en adoración. Algunas personas dicen, yo creo en Dios, no, soy creyente. Se trata de obedecerle y seguirle con todo el corazón. Insisto, no se trata solo de acudir a Él cuando hay necesidad, se trata de caminar con Él todos los días. ¿Han notado que hay cristianos de riego y cristianos de temporal? Las tierras de riego se siembran todo el año porque hay un río cerca, una acequia cerca de donde saca agua para regarlas, entonces se riega en cualquier temporada. Por eso usted puede sembrar una cosa una temporada y la otra temporada siembra otra cosa y otra, y nunca están ociosas las tierras de riego. Pues las tierras de temporal no tienen acequia, no tienen arroyuelo, no tienen río cercano y dependen de las lluvias. El riego es pluvial. Si llueve, pues ahí va usted y les hace surcos para que caiga el agua por donde quiere que están las semillas. Pero si no llueve, no hay nada que hacer. Entonces solamente reciben una cosecha. Esas tierras solamente sirven para una temporada. Hay cristianos de temporal. Vienen de repente a la iglesia, se desaparecen durante años o meses y luego vuelven a venir. Son de temporal. Nomás de vez en cuando. Ahora, ¿qué hacemos en esta iglesia cuando los cristianos de temporal vienen de repente? Y les digo, usted es de temporal, sáquese aquí. No. Le decimos, bienvenido, Dios le bendiga, gracias hermano, qué lindo que vino, porque qué bueno que vino. Pero ojalá que se convierta en cristiano de riego, es decir, permanentemente caminando con el Señor. Insisto, no se trata de decir que hay Dios, se trata de experimentarlo, de obedecerlo, de seguirlo. No se trata de presumir milagros. Hay congregaciones que le echan mucha crema a los milagros y parecería que creen más en el milagro que en Dios mismo. Los milagros son esos, señales del poder de Dios, pero lo grande es Dios. Usted y yo seguimos a Dios, no los milagros. Yo no creo en mis arterias coronarias destapadas, creo en Dios quien me las destapó. Es diferente creer en los milagros que creer en Dios. Creemos en Dios y sabemos de sus milagros. Muy bien, hermanos míos. Este es el pasaje. Ahora déjenme ir a la parte final donde Jesús, nuestro Señor, hace una explicación del milagro y nos dice lo siguiente, y nos da un desafío a creer en el Cristo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Oiga, esto merece una explicación.
Esta parte, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, merece una explicación. Usted dice, ¿qué? ¿De qué se trata? Pero les digo una cosa, esta idea Jesús la dijo muchas veces cuando estuvo aquí entre nosotros. Cuando contó las parábolas de la cizaña y la parábola del sembrador, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Y Él dijo, para que viendo no vean, oyendo no escuchen, y para que no crean, y no se arrepientan, y no sean perdonados. ¿Y ustedes qué? ¿Ha leído eso? Mateo capítulo 13, versículos 13 al 17. Jesús dice estas cosas y uno dice, ¿qué, Señor? ¿De qué se trata? Merece una explicación. Se las doy, es sencilla. Si ponemos atención, seguramente entendemos lo que quiso decir el Señor. Lo que quiso decir es lo siguiente: aquellos que reconocen su necesidad, es decir, se reconocen ciegos y necesitados, pueden ver la luz por el Evangelio del Señor, porque reconocen que están ciegos y se les ofrece ver, aceptan. Aquellos que creen tener su propia verdad, su propia visión, que dicen creer a su manera y no aceptan corrección, son cegados por la predicación del Evangelio. ¿Está claro ese asunto? Aquellos que se creen que tienen, no, es que yo tengo mi propio punto de vista. O sea, no son de los que se creen ciegos, no se creen ciegos. No es que yo tengo mi propio punto de vista respecto a Dios, es que yo tengo mi propio punto de vista con respecto a la Biblia. Los que dicen eso, el Evangelio los ciega, les impide ver. No es por el Evangelio mismo que no puedan ver, es por su necedad en su cabeza que no pueden ver. Los fariseos hicieron algo peor que todos los demás. Toda la demás gente que rechazó a Jesús lo hizo por ignorancia y por seguir la tradición de los fariseos. Pero los fariseos no fue esa su acción. Los fariseos sabían que Jesús era el Mesías y a pesar de eso lo rechazaron. Ellos no ignoraban quién era Jesús, sí sabían. Su problema no fue la ignorancia, sino el desprecio deliberado de la verdad. Por eso me resisto a que me convenzan algunos que hagamos una religión mundial. Hay que unirnos todos los cristianos, todos católicos, evangélicos, todos, una unidad, el ecumenismo, no sé qué. Me resisto a participar en algo así, porque no puedo creer que los teólogos, no puedo creer que los que han estudiado en su seminario 8 años, han estudiado los idiomas bíblicos, hebreo, griego, el latín no es idioma bíblico, pero también lo estudian. Los que han estudiado a los padres de la fe, han estudiado toda la historia, sigan practicando las herejías que practican. El día que yo vea a una de esas personas quitarse esa gorra y decir, no me la pongan a mí, yo no soy el sumo pontífice es Jesús y nadie más, entonces creeré que hay esperanza de unirnos. Entonces, pero mientras, habiendo conocido la palabra, no la enseñen como dice la palabra, ni la vivan, se me hace sospechoso. Por eso, los fariseos hicieron algo más grave. Sabían que Jesús era el Mesías y lo rechazaron. Otra manera de decir esta palabra de Jesús es esta: hay gente que no quiere entender, por lo tanto no entiende y no entenderá jamás. Es como esa gente que dice, no me hables, no, cállate, y se tapan los oídos. Es terrible, ¿no? ¿Se acuerdan de no Cantinflas, de Capulina? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿recuerdan? Solo aquellos que tienen un corazón y mente abiertos a Dios pueden recibir su mensaje. Aquellos que están cerrados al oír su voz se cierran más, como los ojos enfermos. Usted saca a una persona con los ojos enfermos a la luz y los cierra más. La presencia del Señor en la tierra y su evangelio hace que los seres humanos nos definamos categóricamente. ¿Creemos o no? Los que creen y los que no. Ese es el verdadero dilema de la vida. Ser o no ser no es el dilema. Creer o no creer es el dilema. Con todo respeto para Shakespeare. Y aquí está el desafío entonces, mis hermanos. Habiendo sido ciego, ahora podía ver. Se enfrentó con Jesús y depositó toda su confianza y creyó. Analicemos 3 frases que aparecen en la narración. 2 de las frases son del ex-ciego, el hermano ex-ciego, y una de ellas es de los injuriadores. Y se trata del desafío a creer en el Cristo. Primera frase, primera palabra del hermano ex-ciego: si es pecador no lo sé. Léanla conmigo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. Repito, atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. No era un teólogo, jamás había leído la Biblia, había sido ciego de nacimiento, no entendía los recovecos de la religión, la ley, las tradiciones, pero de una cosa estaba segura:
que el Señor había transformado su vida. Su ejemplo es una huella que podemos seguir nosotros. Que no nos digan, que no nos cuenten, como dicen en las ferias de rancho. Creamos en Él por nuestra propia experiencia, voluntad, ahora mismo. Dejemos que nos dé visión y sacie nuestra necesidad más apremiante. Tener propósito, esperanza, vida eterna. Y no cometamos el error, hermanos, de creer que esta enseñanza es para inconversos solamente y para gente alejada de Dios. Es para nosotros también. Creamos por nosotros mismos y no por tradición familiar o cultura comunitaria. Creamos ahora mismo y no busquemos en la filosofía lo que solo se encuentra en la fe. Dejemos que transforme nuestra vida de verdad, que nos cambie, nos haga mejores, nos dé visión. Hace algunos años fuimos invitados mi esposa y yo a una casa y querían en esa casa que habláramos con una cuñada, una parienta de ahí. Pero cuando yo platiqué con la cuñada, resulta que lleva una iglesia evangélica. Y estaba emocionadísima con su iglesia evangélica. Y me contaba los cantos que sabía y hasta cantaba algunos cantos, desafinada, pero cantaba. Y yo le decía a los parientes, sí es cristiana. No, pastor, no es. Pues sí, te habla de Cristo, no se le cae el Jesús de la boca. Pues no es, platica con ella y verás. Platiqué con ella. Y entonces me dice, no, pastor, en mi iglesia es 2 horas y media de alabanza. A mí los cantos me tocan. Apenas oigo la primer cuerda de la guitarra que toca y empiezo a llorar. El otro día el pastor con un ademán y tumbó a los de las primeras 7 bancas. El otro día hubo un endemoniado y lo reprendieron y se fue. Es más, hay una hermana por ahí que tenía no sé cuántos años sin poder embarazarse y declararon sanidad sobre su vientre y ya se embarazó. Y me estaba contando así como 7, 10 milagros que había en su iglesia. Y luego le digo, oiga, qué bendición. ¿Y en usted qué ha hecho el Señor? ¿A usted qué le ha dado el Señor? Así como liebre lampareada en la carretera. Se quedó así como que, ¿qué pregunta es esa? Sí, ¿a usted qué le ha hecho? Y empieza como a llorar. No, mi esposo y yo estamos de la greña y mis hijos no sé qué y yo no sé cuál y no he podido, pero tengo muy poquito en Cristo, pastor, por eso. A lo mejor era cierto, pero hermano, de repente hay creyentes que viven de leyendas, viven de lo que les cuentan. De allá, una leyenda, alguien pasó algo y luego alguien le va aumentando y se convierte en un gran milagro que a lo mejor no lo era. Y hay gente que vive de leyendas. ¿Qué ha hecho en tu vida el Cristo de Dios? El ex ciego podría decir, nunca he ido a un retiro espiritual, jamás he ido a un encuentro, no estoy bautizado, nunca he leído la Biblia, nací ciego, nunca he ido a orar a su instituto bíblico, nunca he escuchado un sermón en un culto cristiano, jamás he declarado una cosa, ni alguien me ha declarado nada, ni me han tumbado. Pero hay una cosa que me pasó y nadie me puede hacer dudar de ella. Yo no veía y ahora veo. ¿Pueden entender eso? ¿Qué tipazo? Me encanta. La exhortación que nos hace es muy sencilla. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. Dejemos que transforme nuestra vida de verdad, que nos cambie, que nos haga mejores, que nos dé visión, que se note que Él me tocó. Segunda exhortación, enseñanza. Se encuentra en la segunda frase del ex ciego. La leen conmigo, por favor. ¿Cómo dice? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser discípulos. A ser discípulos. Esta pregunta fue como una patada de mula para los líderes religiosos del momento. Les ofendió de verdad, pero ante su insistencia, él no tuvo más remedio que responder de ese modo. Su pregunta hace eco para nosotros. Orer. Asistentes a este culto, ¿quieren ser discípulos de Jesucristo? Sí. Respondamos con un sí a la pregunta del ex ciego. Creamos, seamos discípulos. Y discípulos se trata de ser aprendices, personas en constante crecimiento y aprendizaje. Ser interrogadores, porque hubo interrogadores del ex ciego. Fisgones, porque hubo fisgones. Chismosos en el lugar, porque hubo chismosos en el lugar. Simpatizantes, religiosos, etcétera. Es ser del montón. Conviene que seamos discípulos creyendo en Él y no cometamos el error de pensar que solo se trata de un mensaje para inconversos. Es para todos nosotros, más que simpatizantes, convencidos, religiosos, asistentes, seamos discípulos. Me llegó un escrito que me gustó mucho, se lo voy a dar a todos los siervos de nuestra iglesia para que lo compartamos en los grupos de núcleos de pastoreo, de un pastor, no habla en español, tuvo que ser traducido su artículo, que escribió un artículo que se llama Las 5 características del miembro más peligroso de la iglesia.
y 5 maneras de tratarlo, dice. No voy a decir todo sobre eso, es muy interesante el artículo, pero el hermano dice, el miembro de la iglesia más peligroso es el que no acepta enseñanza, cree que él tiene la única verdad, no acepta liderazgo sobre su vida, todo lo critica, todo lo que le enseñan tiene alguna manera para escabullirse por ahí, decir su crítica y no sé qué. Y luego dice por qué es peligroso, lo aprenderemos en los grupos de pastoreo. Cristo quiere que seamos discípulos. El ex ciego quiere que seamos discípulos de Cristo. Él le hace la pregunta incluso a los... ¿No les habló con ¿cómo se dice cuando habla así? No. Es una palabra se estaba burlando de ellos, ¿no? Cuando les dice, ¿quieren ser sus discípulos? Antes de sarcasmo hay otra palabra menos grave. Ironía. No les habló con ironía. Es la celiaquía o lo que tenga yo. Es el gluten. No les habló con ironía. Les habló con sarcasmo. ¿Quieren hacerse discípulos? Es como si usted se va a la playa, no se lleva protector solar, se quema así, se le hace una ampolla de este tamaño y luego se le revienta la ampolla, está rojo y le echan limón. No, hombre, eso sí está grave, algunos se están rascando por ahí. Pero este hombre nos desafía a nosotros, ¿queréis haceros? Sí, más que simpatizantes, convencidos, religiosos, asistentes, seamos discípulos y no de temporal, de riego. Y por último, la última palabra no es de él, es de ellos, de los malos. Leen conmigo por favor, dice, y la injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Fue así despectivo, tú eres su discípulo. Les he contado que yo estudié arte dramático y composición poética, y mi maestro de arte dramático y composición poética nos pedía poemas medidos y rimados, sonetos perfectos y eneasílabos y demás, y tenemos que hacerlos. Y yo aprovechaba para escribirle cosas cristianas y para anunciar el evangelio en mis escritos, mis rimas que le mandaba. Y un día él, como que no se enojó, éramos amigos, pero un día llegó a la reunión con una hoja así, luciéndola, y dijo, Gilberto, aquí está mi respuesta a todas tus religiosidades que me escribes. Y todo el salón empezó a decir, que lo lea, que lo lea. Y pues ni modo, lo leí. Cuando lo leí, o sea, como quien dice, me hizo pedazos con su poema, ¿no? Y todos le aplaudieron. Y yo no me quise quedar, que soy más competitivo que cualquiera. Y entonces yo me fui a la casa y escribí otras rimas o un poema y le escribí a él y llegué, profe, aquí tengo la respuesta. Y todos, ¿qué creen que dijeron? Que lo lea, que lo lea. Y sacarrácatelas. Y así nos la pasamos durante más de un año, escribiéndonos, diciéndonos de cosas, como allá en el Rancho Grande, pero con poemas. Él me escribió uno muy lindo que todavía me lo sé. Me dijo, amigo, lo sé, estoy hecho de arena, y cuando las olas me alcancen me esparcirán por los mares y solo quedará un recuerdo de mí, estos malos poemas. Y dirán qué bueno era, y con palabras huecas se acordarán de mí. Y a ti te pasará lo mismo, pero por tu fe quizás tus raíces sean más firmes y necesaria sea la mar entera para desadherirte. Pero ahí estaremos tú y yo, y uno de los dos, equivocado, dejará que el otro le palmee. Mientras tanto, camarada, déjame creer en lo que creo, en la arena, en el sol, en la mar entera, en la misma forma persistente como creo en ti, amigo mío. Está lindo, ¿no? Está lindo. Me gustó que dice que por mi fe tal vez es más difícil aquellas cosas. Y me gustó también que dice que uno de los dos equivocados dejará que el otro le palmee. Yo sé que el equivocado será él, pero que él sepa que por lo menos hay uno que estará equivocado es buena señal. Estoy esperando que se convierta mi profesor para que cuando se convierta podamos publicar ese libro de poemas, pero si no le gano convirtiéndose, pues no vale la pena, pero pidan a Dios que se convierta. Pero lo que más me gustó del poema no fue todo eso, fue lo que él me puso en la dedicatoria. Yo en la dedicatoria del poema anterior le puse a fulano de tal, no diré su nombre hasta que se publique el libro, a fulano de tal, enemigo acérrimo de la verdad. Así le puse yo, seco, directo y a la cara. Y él cuando me dio este poema, le puso a Gilberto Gutiérrez Lucero, enemigo acérrimo del diablo. Oh, padre, me encantó. Él creía como que estaba así como que, sácate este enemigo del diablo. Pero yo dije, amén. Me sentí Gedeón. ¿Se acuerdan Gedeón? Gedeón destruyó el altar de su padre, un altar idolátrico a Baal. Y entonces vinieron todos los del pueblo a matar a Gedeón. Y el papá, para salvarlo, dijo, oigan, ¿por qué lo matan ustedes? Dejen que Baal lo mate, ¿no? Déjenlo a mi hijo, si Baal es Dios, que Baal se encargue de él. Y por eso le pusieron a Gedeón Jerobaal.
que quiere decir Baal contienda contra ti. Entonces llega mi maestro y me pone enemigo acérrimo del... Yo dije, sí soy. Estos quieren insultar a aquel ex ciego, tú eres discípulo de Jesús. Y él dice, fíjese que sí. Y me encanta que me lo digan. Hermanos míos, atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser discípulos hasta que se nos note. Seamos testigos de lo que Dios puede hacer con hechos y palabras. Él era un ciego, se convirtió en testigo, había vivido de la caridad y ahora compartía el evangelio con todos. Les voy a confesar, ¿me dan permiso de confesarles una pena? ¿Me dan permiso? El primer domingo de esta campaña mandamos a hacer muchos folletos evangelísticos, me parece que 5,000 de cada uno. Y el primer domingo de la campaña, todos tomaron uno porque estaba en el libro, era obligatorio llevarse el folleto de la campaña. Y algunos tomaron otros más con un donativo. No alcanza con el donativo ni para hacer otros iguales, pero no le hace. Pero nos quedan 3,000 o 4,000 folletos. El domingo pasado, la idea era que cada quien tomara uno, porque tiene un libro, toma uno. Si quiere más, puede comprar más. Se nos quedaron. Tal vez 500 de nosotros, no fue por su folleto, aunque era de regalo. ¿Qué se trata? Una decisión ya inteligente, racional y consciente. No evangelizo, y háganle como quieran. Había sido ciego toda su vida y apenas ve la luz y se convierte en un proclamador de la verdad del Señor. Eso es ser discípulo de Jesucristo. Si usted evangeliza aún sin folletos y por eso no pone su folleto, no me haga caso, no se ponga el saco. Pero necesitamos atrevernos a creer en Cristo de Dios y ser testigos hasta que se nos note. Seamos defensores de la verdad, aunque sea impopular y peligroso. Lo que Dios hizo en la vida de aquel hombre fue tan grande que él no estuvo dispuesto a callarlo a pesar del peligro que le acechaba. Y no cometamos una vez más, el error de creer que esto es para inconversos, es para nosotros también. Miren, discípulo es uno que cree y lo proclama. Discípulo es uno que cree y enfrenta burlas, críticas y las dificultades de la vida. Discípulo es uno que ha sido transformado y se porta diferente, se distingue del mundo, es otro. Si dicen de nosotros, eres el mismo patán de siempre, si eres, no es más que la misma cosa, no estamos dando testimonio de ser discípulos, no estamos dando testimonio de que creemos en el Cristo. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios. Y déjeme contar una historia para culminar esta invitación. Un hombre estaba condenado a muerte, iba a mutilársele de su cabeza, iba a ser decapitado. Como estaba acusado injustamente, pero estaba acusado de ser un rebelde contra el rey, aunque insisto, era injustamente, fue el príncipe, el hijo del rey, el encargado de la ejecución. Y se decía que el príncipe era una persona de muy buen corazón. Y estaba frente al preso antes de ser decapitado. Estaba muy nervioso el preso, obviamente iba a morir. Y le dice el príncipe, tranquilo, ¿cuál es tu última voluntad? Dime lo que quieras, ya me conoces, soy el príncipe. Y el hombre dijo, quiero beber un vaso de agua. ¿Me pasan una botellita de agua? Quiero beber un vaso de agua antes de morir. Perfecto, traigan un vaso de agua para este pobre moribundo. Trajeron un vaso de agua. El hombre apenas si lo podía tomar con su mano de los nervios que tenía. Y el príncipe, que insisto era de buen corazón, le dijo, tranquilo, tranquilo, te doy mi palabra, te prometo que no morirás hasta que bebas toda esa agua. Dijo, perfecto. La tiró. Derramó el agua sobre la tierra. Y el príncipe dijo, qué listo es este hombre. Le di mi palabra. Le dije que no moriría si no bebía esta agua. Y no la va a beber. Desamárrenlo, por favor, está libre. El Rey del universo nos dio su palabra. Dice que todo lo que vino a hacer, todos los milagros que hizo, su muerte en la cruz, la iglesia que fundó, las personas que transformó, los libros que ha inspirado que se escriban, además de su palabra que se inspirada totalmente, y los libros que inspira para que basados en su palabra digan cosas, y los cantos y todo lo que hace, tiene un propósito, que creamos en Él
y seamos salvos. Hermanos míos, tomémosle la palabra, creamos en Él, entreguémosle nuestra vida en serio para ser sus discípulos, no simpatizantes, no cuestionadores en las reuniones, no filósofos analizando las ideas teológicas de este y de aquel, que no está mal filosofar y no está mal hacer teología, pero está mal cuando solo eso hacemos, en lugar de creer en el Cristo de Dios y entregarle nuestra vida para ser sus discípulos. Y se nos nota cuando, como el ex ciego, proclamamos de inmediato, aunque sea impopular y aunque sea peligroso. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de anunciar esta palabra. Gracias por este pasaje hermoso, Señor, por esta vida preciosa de ese hermano nuestro que veremos en el cielo y que lo vemos tan sabio, tan radical en su testimonio, que nos ha enseñado tanto esta mañana. Señor, bendícenos con salvación, con compromiso, con entrega, con consagración de parte nuestra. Sigan orando, mis hermanos. Y tengo una pregunta. Tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, yo te quiero entregar mi vida, quiero creer en ti, Señor. Y tal vez hay alguien que quiere decir: Señor, yo no solo quiero creer en ti, ya creo, además quiero ser tu discípulo de verdad. Porque has hecho cosas en mi vida, has transformado mi vida y quiero que la transformes más y más cada día. Y quiero que me uses, Señor, para que otros sepan de ti, otros conozcan de ti. Si esa es tu decisión, hermano, amigo, amiga, hermana, ahí en tu lugar levanta tu mano y déjame orar por ti. Los que tomen esta decisión, ahí en su lugar levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Dios les bendiga. Alguien más, dígamelo levantado su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Puede bajar su mano. O sea, alguien más que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo, dígamelo levantando su mano en su lugar. Dios les bendiga. Padre Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Y te pido, Señor, que esta decisión, quienes están decidiendo aceptarte en sus corazones, que ahí en el secreto de sus vidas, Señor, vengas, por favor, pon tu mano sobre ellos, bendíceles, Señor. Usa a quien les invitó o usa a cualquiera de tus hijos, Señor, para que le ayude a caminar en la vida cristiana. Pero a todos, Señor, a los nuevos creyentes y a los ya creyentes que hemos decidido consagrar nuestra vida, permítenos dar testimonio de esta decisión, Señor, compartiendo con otros la fe, viviendo la salvación, el Evangelio, hasta que se nos note, y compartiendo con hechos y palabras a otros la fe. Bendícenos, Dios. Tómanos en tus manos, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y ahora quiero pedir lo siguiente. Antes de orar para despedirnos, el domingo pasado la mayoría de nosotros nos llevamos un pescadito como este que agarraba a otro pescadito, ¿no es cierto? El otro pescadito tiene los nombres de las personas por quienes estamos orando para evangelizar. Este tiene los mismos nombres, pero el otro me lo quedo para estar orando en casa y donde quiera que ande por esas personas. Y este, pues en un acto de fe, no porque haga eso sucederá el milagro, no, los milagros suceden porque Dios es poderoso. Este solamente es mi deseo, mi manifestación de creer en Dios, mi decirle a Dios: Señor, creo que puede hacer milagros, aquí te encargo a estas personas a las que voy a presentarle tu evangelio. Por eso quiero pedirles que, puestos de pie, aún antes de la oración, puestos de pie, cantaremos el canto lema. Y durante el canto lema, mientras cantamos el canto lema, usted debe salir de su lugar con su pescadito, el que tiene el broche, y puede ponerlo en estas redes o en las redes laterales que tenemos en diferentes lugares del templo mientras cantamos. Cantemos. Luego regresamos al lugar, regresamos a nuestro lugar para orar juntos. Bajaste a la tierra, te hiciste un hombre, tomando la forma de un siervo humilde. No escatimaste tu vida, viniste a morir. Ponemos la letra, por favor. Sufriste la muerte, un vil delincuente, llevaste las culpas y siendo inocente, tomaste el lugar de tu padre. Yeah.
experimentar vida eterna, y gracias por el desafío que nos haces a ser discípulos, no solo creyentes, simpatizantes o asistentes, sino discípulos, y compartir con otros, Señor, como el hermano, el ciego, compartió con otros también de inmediato la fe. Señor, aquí están delante de ti estas personas, Señor. Son nombres de personas a las que amamos, con las que nos relacionamos, personas que queremos que crean en ti, Señor. Algunos de ellos ya les hemos hablado de ti, algunos de ellos les hablaremos de ti esta semana. Dios, danos gracia, sabiduría para hablarles, Señor, y pon en ellos fe, Señor, para que crean. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien y que puedan un día estar aquí con nosotros celebrando también la vida cristiana. Aquí dan estos nombres, Señor, estaremos orando por ellos toda la semana, pero queremos dejarlos en tus manos en este acto de fe, Señor. Por favor, solo en ti hay salvación. Trae salvación a esas vidas. Y también te pedimos, Señor, que nos cuides. Te pido, Dios, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege el salario, el patrimonio, la casa, el negocio, el trabajo, el empleo de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros por siempre. Amén. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Hemos sido puestos todos en esta tierra para ser discípulos y anunciar su evangelio. Compartámoslo con otros y que otros crean en él también por nuestro testimonio. Salgamos a compartir de él. Cantemos este canto, lo que sigue del canto, y nos vemos la próxima semana. Seamos puntuales.